Día de actividades del Cuarto Congreso de Ciencia Forense, elementos para la valoración de la prueba científica, una perspectiva desde la ciencia y los derechos humanos. Para iniciar el día de hoy nos acompaña el maestro Nicolás Esquiavo, quien nos viene a presentar el tema La prueba en el proceso penal. Me permitiré leer su semblanza curricular. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional Lomas de Zamora. En esta misma universidad es profesor adjunto de Derecho Procesal. También es profesor titular de posgrado en Derecho Probatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Es autor de varios artículos referidos a temas de su especialidad en diversas publicaciones jurídicas en el país y en el extranjero, y de varios libros, entre los que destacan Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, comentado, Valoración Racional de la Prueba en Materia Penal y el Juicio por Jurados. También es capacitador en materia de procedimiento de flagrancia y de juicio por jurados y evidencia para la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, Provincia de La Palma y el Poder Judicial de Neuquén. De igual modo que ha brindado diversas conferencias en el país sobre juicio por jurados y derecho probatorio, así como también en Perú, Chile, Colombia. Desde el año 2006, él es juez de Juzgado de Garantías número 5 del Departamento Judicial de General San Martín, Provincia de Buenos Aires. Además, es miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. Le cedo el uso de la voz. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Como ayer es lo único que sé decir en lenguaje inclusivo, así que no va a escuchar más que eso. En primer lugar, bueno, quería agradecer la presencia de ustedes tan temprano, de la doctora Zoraida García por su gentil invitación, y de la Universidad Nacional de México. Para mí es un honor estar en la UNAM. Provengo de la Universidad de Buenos Aires y hay toda una hermandad entre ambas dos universidades públicas, así que para mí es un gusto por primera vez estar aquí. Primero quería hacer una breve composición del lugar, porque noté ayer ciertas inquietudes con la judicatura. Efectivamente yo soy juez, pero no soy el presidente del sindicato de jueces. Así que no voy a hablar por los jueces, ni de Argentina, mucho menos de México, ni del mundo. No tengo esa petulancia, a lo sumo, si hago alguna referencia específica o tópica, voy a hablar por mí, que es un límite que me va a imponer. Segundo, provengo de un país que es un estado federal, igual que México. Soy juez en una provincia que hace 21 años que tiene un código acusatorio, que ha sufrido varias reformas, y la última, en los últimos 5 años, con la incorporación que ya está funcionando en los últimos 5 años, del juicio por jurados con el modelo anglo-norteamericano. O sea, ustedes ven en las películas de juicio por jurados en los Estados Unidos, es lo mismo que sucede en la provincia de Buenos Aires. En estos últimos 5 años se han realizado más de 300 juicios por jurados para casos de delitos graves, homicidios, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Lo que claramente ha generado o ha repercutido en las cuestiones atinentes al diseño del proceso y dentro del diseño del proceso a la prueba en particular y a la prueba pericial específicamente también, ha reconfigurado el modo que se la incorpora al proceso y se analiza en la provincia. La segunda aclaración que quería hacer, una aclaración terminológica que creo que es necesaria sobre unos términos densos, unos términos fuertes que se emplean cuando se habla de la prueba y que son anfibiológicos, es decir, cada uno emplea ese término como un término fuerte y poderoso, como un término que es nuclear y central a la idea que tiene de la prueba y la prueba en el proceso y de la valoración de la prueba en el proceso, pero que no necesariamente está queriendo decir lo mismo. Y el primero de estos elementos o conceptos que me gustaría primero clarificar es el concepto de verdad. Porque todos empleamos el concepto de verdad y decimos que nos interesa la verdad, que procuramos la verdad, que a través del dictamen pericial o de la ciencia que ustedes quieren aplicar al campo de un evento, quieren determinar la verdad y que el proceso tiene que determinar la verdad, pero lo primero que habría que preguntarse es ¿qué concepto de verdad estamos empleando?
Yo sé que es un poco filosófico esto, pero tiene un impacto en el proceso. Tiene un impacto en el proceso y tiene un impacto también en los que confluyen en el proceso o los que confluyen en la determinación de la verdad en el proceso. No emplea el mismo concepto de verdad un periodista, por ejemplo, que un científico, y no necesariamente, o puede emplearlo o no necesariamente emplearlo, los actores procesales, los jueces, o un fiscal, o un defensor. Generalmente cuando empleamos el concepto de verdad, entendemos la verdad por correspondencia, es decir, la correspondencia entre la afirmación de un evento y efectivamente un evento que sucedió en el mundo sensible, que puede ser captado a través de los sentidos o de la indagación física de la producción de ese evento. Es el criterio de verdad más antiguo que todos tenemos. Pero no necesariamente existe ese concepto de verdad. El proceso acusatorio particularmente, y muchos juristas que han diagramado el proceso acusatorio y que vienen de escuelas de los Estados Unidos de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, manejan otros conceptos de verdad. La verdad por consenso, es decir, la verdad consensual. Un jurista norteamericano llamado Rorty señala que el fin del proceso es llegar a una solución que sea aceptada por todos, aun cuando no sea correspondentistamente verdadera. O hay otras concepciones del proceso, como el proceso como un método de pacificación social. Entonces, la verdad en realidad es la afirmación que emerge del proceso que pacifica el conflicto que se originó o que el proceso originó, que no necesariamente una verdad correspondentista es la que se incorpora dentro del campo del proceso. Entonces, cuando ustedes dicen, nosotros pretendemos que el proceso determine la verdad y nuestros conocimientos sean empleados para que se determine la verdad, la primera pregunta que uno debe formularse es ¿qué concepto de verdad estoy utilizando? Porque muchas de las discusiones que uno advierte, profundas discusiones, se han alejado de la falta de entendimiento de este concepto que uno emplea. Cuando se quejan, por ejemplo, de los periodistas, ¿no? Todos nos quejamos de los periodistas, los jueces nos quejamos de los periodistas, los científicos se quejan de los periodistas, porque los periodistas rápidamente ya saben la verdad a los pocos minutos o declaman saber la verdad a los pocos minutos, pero el problema no es que ellos estén equivocados, el problema es que están manejando un concepto de verdad distinto. Podríamos decir, ellos emplean el concepto de verdad como mercancía, porque ellos tienen que vender un producto al que denominan la verdad. Entonces uno no tiene ningún sentido ponerse a discutir, porque hay una distancia filosófica ya en el diálogo que estamos teniendo. Pareceremos que hablamos el mismo idioma, pero estamos hablando idiomas distintos. El segundo elemento que creo que debemos clarificar es qué queremos decir cuando empleamos el concepto prueba. Porque también la prueba es un concepto claramente anfibológico. Podemos estar queriendo decir muchas cosas con la prueba, ¿no? La empleamos de modo cotidiano, de muchos modos distintos, el concepto de prueba. Pero en el marco de un proceso judicial, la prueba cumple dos funciones claramente diferenciadas. Una es la prueba como descubrimiento y otro es la prueba como corroboración. No es lo mismo la prueba en el marco de una investigación, de una indagación, donde lo que se trata es del empleo de la lógica abductiva, es decir, de un elemento desde el cual yo genero hipótesis que requieren el empleo de pruebas para ver qué tan plausibles son unas hipótesis y cómo voy descartando otras, un trabajo que puede hacer un médico en una sala de autopsias, por ejemplo. Ir generándose hipótesis de qué es a partir de un dato lo que pudo haber pasado, el empleo de la lógica abductiva en ese escenario y ir incorporando elementos o cuestionándose qué elementos necesita para ir despejando unas hipótesis sobre otras, es decir, para ir descubriendo qué es lo que podríamos denominar una verdad correspondentista. No es lo mismo eso que la prueba como corroboración. Es decir, cuando se han despejado esas hipótesis, cuando una hipótesis ha triunfado, como la hipótesis más plausible para explicar el fenómeno, y esa hipótesis fue llevada a un juicio, para desde ese juicio darla por corroborada la hipótesis y a partir de eso poder asignar consecuencias jurídicas. Los mayores desencuentros que se verifican generalmente entre los especialistas forenses y los jueces o la judicatura no se produce en la prueba como descubrimiento. Ahí suele haber una sinergia bastante importante porque el investigador le interesa lo que el forense le puede decir y cómo ir despejando hipótesis. Los mayores conflictos se verifican en la prueba como corroboración. Y ahora voy a explicar por qué sucede eso,
cuando pase a explicar cómo está diagramado el proceso. Otra cuestión que creo que hay que clarificar es que ni la prueba como corroboración, ni la prueba como descubrimiento está destinada a la acreditación de los hechos. La prueba no acredita los hechos. La prueba acredita las afirmaciones de los hechos. Es algo sutil, la diferencia, pero determinante. La prueba no acredita hechos, la prueba acredita hipótesis de los hechos. Y esta diferencia, que es sutil pero determinante, nos permite advertir de que nosotros, cuando acreditamos la hipótesis de un hecho, tenemos la pretensión de que esa hipótesis que estamos sustentando como verdadera, efectivamente lo sea por correspondencia, pero no necesariamente lo va a ser. Y esto es muy claro de comprender. Los seres humanos tenemos limitaciones cognitivas claras, limitaciones cognitivas que vienen dadas por nuestras capacidades, pero limitaciones cognitivas también que vienen dadas por los elementos probatorios de los que nos nutrimos para poder formular nuestras afirmaciones. Es decir, vivimos en un mundo falible. No somos dioses, no accedemos a la verdad en sí de los hechos. Lo mejor que podemos hacer es probabilísticamente acercarnos a sustentar hipótesis que consideramos que en los contextos en los que estamos trabajando son verdaderas. Y esta cuestión es importante para comprender que la verificación de hipótesis no hacen a la verdad, que tenemos en el marco del proceso que incorporar esa distancia que es insuturable entre el acontecimiento, el hecho en el mundo físico, y el grado que nosotros vamos a asignar de verificación a las hipótesis que vamos a tener por verdaderas. Porque ese grado de probabilidad, veremos luego, que es el grado de error con los que los sistemas judiciales trabajan, o aceptamos que trabajan. Y la última aclaración, antes de explicar el proceso, es de que la corroboración de hipótesis en el proceso no se hacen solamente con pruebas. Las pruebas son necesarias, las pruebas son centrales, las pruebas son muy importantes, pero no es lo único que sirve para corroborar un hecho, o mejor dicho, para corroborar una hipótesis sobre un hecho. En derecho, conjuntamente con las pruebas, existen lo que se denominan las presunciones. Y conjuntamente o derivada de esta conjunción de presunciones y pruebas, existen las cargas probatorias. Y hay una primera carga probatoria que es determinante ya en el campo del juicio, es decir, donde vamos a utilizar la prueba como corroboración, que es lo que se denomina la carga de alegación. Es decir, cuáles son los componentes que tiene que tener una hipótesis para ser considerada correcta para poder llevar a una persona a juicio. Y este no es un hecho menor, porque esto va a determinar el sentido vectorial que puede tener una evidencia en el marco de un proceso. Para hacer comprensible lo que estoy diciendo más claro, voy a poner un ejemplo que es fácilmente comprensible. Supongamos que una persona está acusada de matar a otro. Juan mató a Pedro. Lo que debe alegar el acusador es: Juan mató a Pedro, a partir de lo cual debe producir evidencia, esto se denomina carga de producción, de producir evidencia sobre todos los elementos constitutivos de la ofensa criminal. Que Juan estaba en el lugar, que Juan puso un nexo causal que impactó en Pedro y que Pedro estaba vivo, y luego de las consecuencias de ese curso causal que puso en movimiento Juan, ahora Pedro está muerto. Esa sería la carga de alegación, porque ese Juan mató a Pedro hacia todos los elementos constitutivos del delito de homicidio y a su vez preconfigura la carga de producción probatoria, es decir, qué cantidad de prueba tengo que poder presentar para poder llevar a una persona a juicio. Pero supongamos que Juan dice: sí, eso es cierto, pero lo hice en estado de emoción violenta. O sea, yo maté a Pedro, pero lo maté en un estado emocional. Primera pregunta que uno debería hacerse es: ¿quién tiene que probar el estado emocional? Esto es una distribución de cargas probatorias.
Y bueno, en los Estados Unidos esto tiene un estándar que es Mullen y Patterson, pero que es un estándar que la Corte Norteamericana, Mullen y Patterson, han establecido y que está en casi todos los lugares del mundo, en general tomado del mismo modo. Si uno dice que el acusador debe probar todos los elementos constitutivos de la ofensa criminal y también los elementos de descargo que el imputado haga, quiere decir que el acusador no solo está obligado a producir evidencia para descartar el estado emocional, sino que tiene que persuadir al agente decisor de que no hubo un estado emocional. Entonces lo que uno llama es a un perito psiquiatra. El margen de error que tiene la pericia psiquiátrica, si un perito psiquiatra dijera, bueno, el margen de error que tengo científicamente hablando es del 20%. El margen de error, si uno lo pudiera cuantificar, de esa pericia psiquiátrica, se cargaría en la carga de producción y persuasión del fiscal. Es decir, el fiscal tendría una prueba, quizás no lo suficientemente fuerte o endeble, para poder condenar. Pero si el juez distribuye de modo distinto las cargas de producción probatoria derivadas de las cargas de alegación, si el juez dice, no, en realidad el que debe demostrar que es plausible un estado emocional es el acusado, en este caso, es decir, Juan tiene que decir que hay elementos para sospechar que efectivamente él actúa en estado emocional, el margen de error que trae el perito se carga justamente sobre la carga de la defensa, y entonces ahora ese margen de error eleva el campo de persuasión del fiscal. Es decir, dependiendo de cómo un juez distribuye las cargas dentro del proceso, la fuerza vectorial de un dictamen pericial, que dice exactamente lo mismo, en ambos casos dice hay un 20% de margen de error de que la persona pueda, conforme los datos científicos determinados, que pueda haber cometido un hecho o no. En un caso, si el juez pone la carga de producción probatoria en el fiscal, esa persona sale absuelta. Pero si el juez determina que la carga de producción probatoria se pone en cabeza de la defensa, esa persona sale condenada. Y la pericia es la misma. Lo que dijo el experto forense es lo mismo, pero la acreditación de la hipótesis que uno pretende tener por verdadera es completamente diferente, porque uno cambia los márgenes de error sobre los que está hablando o lo que se está hablando en el proceso. Entonces, lo primero que debería preguntarse a alguien es, bueno, ¿cuál es la hipótesis a probar? Esa es la primera pregunta. En lugar de preguntarse cuál es la verdad, cuando uno va a un proceso, lo primero que se pregunta a un abogado, y lo primero que se pregunta a un juez cuando distribuye las cargas es cuál es la hipótesis a probar. Porque a nosotros no nos interesa cualquier hecho. Al científico puede interesarle cualquier hecho. El científico puede tomarse muchos años en indagar un hecho o un evento, puede estar 20 años, 15 años estudiando algo. A los jueces, no. Los jueces somos una especie de curiosos limitados. Nos interesan unos hechos muy particulares, que son los hechos que componen la acusación, de los cuales nosotros vamos a aplicar consecuencias legales. Si vamos a mandar a una persona a la cárcel o no la vamos a mandar a la cárcel o la vamos a mandar por muchos años. No nos interesan cualquier hecho, nos interesan los hechos que tienen significación legal, de los cuales se expresan significaciones legales. Entonces, lo primero que uno debería preguntarse es cómo están distribuidas las cargas dentro del proceso. ¿Quién tiene que probar qué cosa? Porque eso es lo que hace el sentido vectorial de la evidencia en el proceso. En segundo lugar, con el ejemplo que vengo dado, las presunciones. Yo les di este ejemplo de las cargas, omití decir que por debajo hay una presunción, que es que la presunción en este caso es que las personas cuando obran en el campo, en su vida diaria, matan a otro, tienen capacidad mental. Y esa es una presunción que existe. Hay algunas otras, muchas presunciones que existen legales, que requieren un antecedente fáctico. Algunas presunciones que están establecidas en casi todas las leyes, por ejemplo, que una menor de determinada edad, de 12 años, no puede dar consentimiento para una relación sexual, porque eso es violación. Casi todas las legislaciones occidentales tienen que entre los 12 años, 13 años, si un hombre se acuesta con una niña, aun cuando la niña haya dado el consentimiento, ese consentimiento no interesa, porque está la presunción de que ese consentimiento no es válido. Ahí no importa una psicóloga que entreviste a la niña y diga, no, pero la niña realmente es muy madura y no hay ningún desvío en su sexualidad y ella consintió, no le importa la ley eso, no le interesa la ley eso. Si una persona está 7 años desaparecida, se la presume muerta. Y podrá venir un forense y decir, mira, no encontré el cadáver, está bien, no importa, la ley dice que está muerta.
si pasan 7 años. Es una presunción. Puede pasar que después venga caminando, ¿no? Como en España es famoso, hay una película del principio del siglo XX, un hecho del principio del siglo XX que apareció, ¿no? Ahora no recuerdo bien el nombre, pero es muy, muy famoso, se ha hecho una película, varios años después apareció caminando el susodicho que se había presumido que había muerto. Pero son presunciones legales, los hechos no se acreditan solo con evidencias, se acreditan con presunciones también. A veces hay evidencias que permiten derruir presunciones. Por ejemplo, si presumo que las personas tienen plena capacidad y viene un psiquiatra y me dice, no, esa persona en realidad es un incapaz o tiene una alteración morbosa de sus facultades al momento del hecho, esta presunción es una presunción que se denomina iuris tantum, es una presunción que puede ser dejada de lado por evidencia. La pregunta es, ¿quién tiene la carga de producir nuevamente esa evidencia para derruir esas presunciones? El ejemplo que di, la niña de 12 años, en derecho es una presunción que se denomina presunciones iure ab de iure. Es decir, no importa la cantidad de pruebas que uno traiga, la ley dice que esa presunción es así y no se puede derruir. No interesa la cantidad de evidencia, una niña de determinada edad no puede consentir una relación sexual. Entonces, ahora tenemos más o menos preconfigurado cómo se ordena el proceso, pero no cómo se configura, ¿no? Nos falta un punto más, que es establecer cuánta cantidad de evidencia satisface la carga de producción de evidencia. Es decir, si yo alego un hecho que satisface la carga de alegación porque reúne todos los componentes legales de la ofensa criminal que el juez distribuyó para llevar ese caso a juicio, debo preguntarme cuánta cantidad de evidencia debo ofrecer sobre cada elemento constitutivo de la ofensa criminal. Y ahí viene un problema que es el problema de la relevancia probatoria, ¿no? La relevancia de la prueba es la pregunta sobre las capacidades persuasivas que puede tener una evidencia al final del proceso, pero que uno hace una evaluación ex ante del proceso. Y aquí, en este punto, es lo que ustedes escucharon ayer, que la Corte norteamericana estableció en el estándar de cientificidad de los dictámenes periciales, que es el estándar Daubert. El estándar Daubert no es un estándar de valoración de la prueba por la Corte norteamericana en términos de cómo uno tiene que evaluar una pericia. El estándar Daubert es un estándar de carga de producción de relevancia de la prueba, es decir, cuándo esa prueba es relevante para cambiar nuestro convencimiento sobre la posibilidad de que la hipótesis sea cierta o no sea cierta. Es decir, no es un estándar de evaluación al final del proceso, en el momento que termina el juicio, cuando el juez debe emitir una sentencia, sino que es un estándar previo para que el juez habilite que esa evidencia se pueda desarrollar en el juicio. Sobre todo, y esto está muy marcado, esta distinción entre cargas de producción y cargas de persuasión por el juicio por jurados. Sobre todo por el juicio por jurados angloamericanos, donde no le podemos preguntar al jurado por qué motivo nos devolvió el veredicto que nos devolvió. Y claro, aquí hay un problema que se plantea sobre la carga de producción, porque la carga de producción en cierta medida es dependiente de la carga de persuasión. Es decir, uno satisface presentar toda la prueba que hace los elementos constitutivos de una ofensa criminal en la medida que esas evidencias uno tenga la presunción de que tienen la posibilidad de persuadir al final del juicio. Hay una relación entre la prueba persuasiva para que esa prueba persuasiva sea relevante para la satisfacción de la carga de producción. Y aquí viene el último punto que quería abordar, que está vinculado con los derechos humanos, y después, bueno, quería dejar un tiempo para que ustedes también, si querían hacerme preguntas, tuvieran la oportunidad, que es los estándares de prueba. El estándar de persuasión, que preconfigura el estándar de persuasión, el estándar de producción, está cincelado o determinado por el estándar probatorio. El estándar probatorio es la pregunta que nos hacemos de cuánta prueba necesitamos en un proceso judicial para poder sostener que la hipótesis está corroborada. Y el punto ese no es un punto científico, ni siquiera es un punto probabilístico, ni siquiera es un punto epistémico, es un punto político-moral.
Es una discusión político-moral que viene desde hace años, ¿no? Maimónides planteaba, es preferible que 1000 culpables queden en libertad a un inocente preso. Blackstone decía, es preferible que 10 culpables queden en libertad a un inocente preso. Voltaire decía 2-1, o sea, 2 culpables por 1. Pero esto lo que nos está significando es que la cantidad de prueba que voy a requerir en un proceso para cincelar la carga de persuasión, que determina la carga de producción, y eso determina el juicio de relevancia de las evidencias que se quieren incorporar, vienen dados también, en última instancia, por la decisión del estándar de comprobación que se va a imponer. Cuando más alto sea el estándar, obviamente que más exigencias se les va a poner a las capacidades persuasivas de las evidencias. Por eso en los juicios penales, y ustedes hacen ejemplo siempre con los juicios penales, se sienten mucho más sometidos los peritos forenses que en un juicio civil. Pero no es porque los abogados civiles o los jueces civiles sean menos inquisitoriales o les importe menos su trabajo, simplemente es porque el estándar de comprobación es distinto. Se usa en el ámbito penal el más allá de todo duda razonable, que es un estándar muy alto, o a veces la prueba clara y convincente, que es alto pero no tanto, y en los casos civiles se usa la prevalencia probatoria. Si uno lo pudiera cuantificar, diríamos prevalencia probatoria 51%, prueba clara y convincente 70%, más allá de toda duda razonable 90%, si es que pudiera ser cuantificable. Entonces las exigencias vienen dadas en última instancia por el tipo de estándar probatorio. Y aquí viene mi referencia, para ir culminando, a los derechos humanos. En la tradición de la Ilustración, casi todo el derecho post-reforma de la Ilustración, de Beccaria hasta esta parte, con idas y venidas y con luchas y tensiones, ha sido siempre una relación entre el Estado y el individuo, entre el monopolio de facto del Estado y el ciudadano. Y el conjunto de las garantías constitucionales y de las garantías legales, de un modo u otro, siempre han impactado en esta decisión política o criminal del estándar probatorio. Todas las discusiones, incluyendo las discusiones atinentes a las exclusiones probatorias, son discusiones que impactan el estándar, porque cuando excluyo prueba, potencio el estándar. Es decir, obligo a poder probar eso es más difícil todavía. O hago que sea más difícil probar eso, potencio el estándar de comprobación. Entonces, ¿por qué se ha elevado tanto el estándar? Bueno, se lo ha elevado porque se ha entendido que la preocupación vectorial relevante del sistema penal es proteger a las personas de una falsa condena. Algunos dirán, como Ferraioli, que es un jurista italiano, prioritariamente. Pero pareciera por el discurso que se construye que más que prioritaria sería únicamente esa protección. Hay otros autores, en los Estados Unidos los pueden encontrar en autores como Larry Laudan, Ronan Allen, dentro de la filosofía del derecho en Nozick. Aquí en la UNAM hay un docente en Derecho, Edgar Aguilera, que también ha trabajado bastante estos temas, que han comenzado a atenuar ese garantismo extremo, si se quiere, de protección de los individuos frente al Estado y han empezado a incorporar también una mirada respecto de las víctimas, de qué es lo que sucede cuando ese estándar de comprobación se pone tan alto. Porque ese estándar de comprobación, cuando más alto se pone, claramente que evita la condena de inocentes, de materialmente inocentes, que podrían ser falsamente considerados culpables por el proceso cuando uno eleva el estándar. Pero lo que sucede es que eso también lo que determina es que sujetos que son materialmente culpables, que cometieron el hecho, la hipótesis no pudo ser corroborada de modo suficiente y quedan en libertad. Entonces, el estándar de comprobación no es solo una decisión político-moral, cumple también una función distributiva, que es en un punto determinado cuántos materialmente culpables aceptamos que podemos llegar a liberar, que podemos exonerar para evitar la condena a un inocente. Y eso es una decisión muy compleja porque cuando uno la mide en abstracto siempre dice, no, evitemos a lo que dé lugar a un inocente. Pero cuando uno la mide en concreto es un problema. Les doy un ejemplo concreto. Determinar una mujer que va a una comisaría a decir que el marido le golpeó, ¿cuáles serían las pruebas relevantes de eso? Si no tiene marcas la mujer. Tiene su testimonio y el contexto de su manifestación. Si uno eleva el estándar de comprobación, uno diría que la mera declaración testimonial de la mujer
declarando eso y la mera situación de contexto no es suficiente para condenar al señor. Y entonces uno al señor lo absuelve. ¿Y cuándo es que llega esa mujer entonces a ser una víctima donde hay un elemento probatorio que permite la condena? Cuando esa mujer ha muerto por un femicidio después de estar dentro del ciclo de violencia. Entonces, no es abstracto el punto en el cual la justicia y el conjunto de una sociedad determina los estándares que vamos a utilizar. Esos estándares impactan el juicio de relevancia de la prueba para la acreditación de las hipótesis que pensamos que son verdaderas, impactan el modo en que distribuimos nuestras incertidumbres. Y al fin de cuentas, entonces, me voy a quedar con esta última palabra antes de concluir, que es, nosotros estamos siempre preocupados, y ustedes muy preocupados por la certeza. Los jueces resolvemos en campos de incertidumbre, no de certeza. El punto es qué nivel de incertidumbre tenemos que tener dentro de un mundo incierto para poder tomar una decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Esquiavo. Le agradecemos mucho su presentación. Yo creo que todas las aclaraciones conceptuales que ha realizado son muy atinentes para este foro. Hablarnos sobre que hay distintos tipos de verdad, también cómo debemos entender la prueba, las cargas de la prueba. Nos ha explicado cómo abordar aquellos casos en los que existe duda también sobre el rango de error de la prueba a lo que se enfrenta el juez en este tipo de casos. Veo que tiene un perfil muy analítico y lo compruebo al mencionar al doctor Aguilera. También me gusta mucho que nos haga esta aclaración sobre el estándar Dover, que hablamos mucho de él, pero en ciertas situaciones no sabemos nosotros cómo contextualizarlo al caso mexicano, ¿no? Y efectivamente, como lo ha señalado, Dover es un estándar más utilizado para la admisibilidad que ya para una valoración de la prueba en juicio ante un juez de enjuiciamiento aquí en México. Y esa aclaración que nos hace también sobre cómo podemos aplicar distintos estándares en distintas áreas del derecho, y no es lo mismo aplicar un estándar para la valoración de la prueba en materia penal, que requerimos ser mucho más escrupulosos, más exigentes, ya que está en juego, pues que una persona pueda ir a prisión, ¿no? Es muy interesante. Tenemos algunos minutos para preguntas. Allá atrás tenemos una pregunta, por favor, ¿me apoyan? Yo tengo todas mis notas. Le pido un favor, si puede cambiarse de asiento hacia un poco más adelante, porque está detrás de la cámara y no la veo. Si me hace el favor. Más a la luz, digamos, si me viene. Gracias, muy amable. A ver. Tema técnico. Si no, acérquese más y hágamela viva voz. La invito a que venga más cerca todavía. Y listo. Sí. Ahí yo ya la escucho. Ahí la escucho yo. Bueno, mi pregunta iba relacionada al caso que tenía la duda que, por ejemplo, usted mencionaba que en ese caso pues no se tenía como una evidencia física de la persona, y me preguntaba en ese tipo de casos, pues, no se tiene como una prueba física o gráfica de casos de violencia, como que a quién hacerle, o sea, como que a quién creerle y por qué, o sea, por qué su palabra de la persona valga más que la de la otra, no sé. No, está muy bien su pregunta, es muy buena, comprendo. La credibilidad del testimonio generalmente se compone de tres elementos. Una credibilidad racional, ¿no? Porque uno puede creer por muchas cosas. Hay gente que le cree a alguien simplemente porque la mira a los ojos y le parece que le está diciendo la verdad. Y es, en algunos casos, el estándar suficiente, ¿no? Casi todas las parejas empiezan así, porque la mujer le cree al hombre cuando le dice que la ama. Pero en tribunales, en general, el modo más racional de interpretar un testimonio es con tres elementos, que son la capacidad observacional de un sujeto,
la objetividad y la veracidad. Los problemas que se derivan allí son problemas en general de objetividad, o sea, hay un interés concreto, pero que una persona tenga un interés concreto en el resultado del proceso no la hace no veraz, ni tampoco hace que no tenga capacidad observacional. Cuando uno se encuentra con un único testimonio, la mayoría de las legislaciones dice que un único testimonio no sirve para detener a alguien. Si un único testimonio no sirve para detener, mucho menos para condenar. Y aquí tenemos un problema entonces. Si el estándar de comprobación uno lo pone demasiado elevado para una condena, posiblemente lo que suceda en ese caso es que el fiscal desestime esa denuncia, sencillamente porque no satisface el estándar de persuasión. Es decir, el fiscal dice, no tengo la posibilidad de construir una hipótesis que satisfaga una carga, o en abstracto podría satisfacer una carga de alegación, pero no voy a poder ofrecer pruebas suficientes, o sea, no voy a poder satisfacer una carga de producción, porque es un caso, digamos, en principio desestimable, por falta de evidencia, falta de prueba. Pero uno puede generar otros procesos. No se trata solo de condena. Uno podría generar un proceso donde el estándar, esa prueba satisfaciera un estándar menor que no culminara eventualmente con una condena. Una exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento, uno podría establecer un estándar inferior probatorio donde un testimonio fuera suficiente, porque los perjuicios derivados al hombre, que sería mudarse o eventualmente no poder acercarse a un lugar, no son tan graves como aquello que la sociedad prefiere, digamos. O sea, la sociedad prefiere equivocarse en perjudicar a un hombre, en un caso o en 10 casos de mujeres malas que simplemente lo quieren sacar del hogar mintiendo, porque en esa preferencia distributiva sucede que la mayoría de las mujeres que dicen eso dicen la verdad, y uno tiene que evitar que ese ciclo de violencia aumente. Entonces, bueno, uno podría entonces modificar el estándar modificando las consecuencias, hacer un procedimiento cuasi administrativo o en familia, que sirva con que la mera declaración de una mujer sea suficiente de un acto de violencia sea suficiente para excluir a un hombre de la casa y prohibirle que se acerque. Ese sería el modo. O sea, no pensar solamente en un estándar alto, sino ir pensando procesos distintos con distintos estándares que hagan que la relevancia probatoria sea distinta. Gracias. Tenemos otra pregunta ahí atrás. Bueno, felicitaciones, excelente presentación, muy bonita realmente. Tocó puntos neurálgicos, filosóficos de derecho y de ciencia, excelente para todos nosotros. Lo que quería comentar es, normalmente se les critica a los abogados o a los jueces que deben hacer un acercamiento hacia la ciencia. Normalmente en la clase, en la conferencia de ayer del doctor Cosío se hacían algunas observaciones en ese sentido, pero también después de haber escuchado su ponencia, resulta que es igualmente importante que los científicos, en este caso gente de la licenciatura de ciencia forense, nos adentremos un poquito más hacia los aspectos legales, puesto que tendrían una cierta incidencia en qué nivel de objetividad tenemos que darle a nuestros estudios técnicos o científicos, porque tendrían esto posteriormente en el proceso cierto efecto para eso. Entonces creo que hay que tener un acercamiento de los dos lados. Esa es la observación, ese es el comentario. Sí, yo creo que es un planteo interesante. Yo creo que lo que tiene que haber es lo que se denomina conciliencia. Es decir, nosotros tendríamos que establecer un sistema procesal o un modelo donde cada uno esté preocupado por lo suyo en sí, de la mejor manera posible, y ver cómo el sistema logra amalgamar todo eso. Un ejemplo básico de esto es el celular. Yo no sé absolutamente nada de computación, no sé nada de ingeniería y de informática, pero sé mandar un WhatsApp. Entonces el punto es, eso es conciliencia. Cuando veo uno ve un niño de 7 años y dice, qué genio que sabe utilizar el WhatsApp. No, el genio es el que programó eso, que permite que un chico de 7 años pueda hacerlo. Entonces el punto es, ¿cómo hacemos un sistema donde todos esos saberes puedan concentrarse en un sistema, que no es este es un sistema cerrado y el proceso no es un sistema cerrado, es un proceso abierto, un sistema abierto, mejor dicho. Este es un sistema cerrado, pero ¿cómo hacer para generar un sistema abierto en el cual haya conciliencia, donde todos los saberes esos puedan confluir? A mí, le voy a ser franco, o sea,
Si un perito cuando se va de la sala de audiencia se va enojado, dice no me entendieron, a mí mucho no me preocupa eso, será para el psicólogo de cada uno. A mí lo que me preocupa es que el sistema en su conjunto me permita a mí satisfacer el estándar necesario que necesito para tomar una decisión adjudicativa, porque el juez, al final de todo este proceso, lo que hace un juez es tomar una decisión, y un juez penal la decisión que toma es mandar a alguien preso. Y por mucho que les guste a los científicos, esa decisión la toman los jueces. O sea, el científico hace su dictamen y se va a su casa a dormir. El juez es el que manda 20 años preso a alguien y se tiene que ir a dormir. Entonces, el punto final es, yo lo que necesito saber es la información que requiero para tomar esa decisión. Primer punto. Segundo punto, la consilencia genera que uno deba saber cómo articular esos saberes científicos, pero no que deba saber ciencia. El juez no tiene que saber ciencia, además es peligroso que el juez sepa ciencia. Porque la ciencia no es un conocimiento que está en la esfera del profano. Hay conocimientos que están en la esfera del profano, en general. O sea, yo veo nublado y digo, creo que va a llover. Si hay sol es de día. Si está la luna probablemente sea arriba en el firmamento, probablemente sea de noche. Es un conocimiento que está en la esfera del profano. Pero el conocimiento científico no. Y entonces el juicio lo que hace es que esa prueba sea controlable. Porque hay un punto en esto que yo les dije, que es un esquema que hace Roland Allen que es muy interesante. Supongamos que tenemos 3 casos, caso 1, caso 2 y caso 3. Y pudiéramos trazar una línea donde el caso 2 está en el medio de la línea del estándar probatorio, el caso 3 está satisfaciendo notoriamente el estándar probatorio y el caso 1 no lo satisface. Cuando estamos en un caso 1, o sea, que ex ante no satisface el estándar probatorio, ese caso lo desestimo. Un caso 2, que está en la línea del estándar probatorio, es un caso litigioso. Es un caso donde hay prueba, pero requieren preguntar y saber e indagar en el debate para saber efectivamente si se va por arriba o por debajo del estándar. Un caso 3 es un caso donde ex ante uno tiene un montón de pruebas y ya sabe todo, pero no puede condenar, porque falta una cuestión, que es que la defensa someta esa prueba a tensión para intentar demostrar luego de esa tensión que ese es un caso 2 o que es un caso 1. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esos conocimientos están en cabeza del juez, la defensa no puede ejercer eso. Porque la defensa no puede interrogar al juez. No puede cuestionar al juez lo que sabe o lo que deja de saber el juez. Ese conocimiento está en el perito. Porque es una evidencia. Lo que sabe el juez no es una evidencia. ¿Tá? Entonces, los jueces lo que tienen que saber es derecho. Los jueces lo que tienen que saber, y conformémonos con eso que no es poco, los jueces lo que tienen que saber es derecho probatorio, en el sentido que yo vengo diciendo derecho probatorio, que es cómo funciona un sistema consilente de incorporación de muchos saberes al proceso para la determinación de la verdad. Los jueces lo que deben saber es cómo distribuir las cargas probatorias. Y las partes, en un sistema acusatorio, el fiscal y el defensor deben ser los que deben saber cómo interrogar al perito. Esos quizás deban saber un poco de ciencia. Las partes, esos abogados que ejercen de partes en el proceso, posiblemente tienen que saber ciencia porque son los que tienen que interrogar al perito. Hay 2 manos por ahí levantadas, una acá y otra era por acá. Acá. Por favor, les pido que las formulen una y la otra después para que dé respuesta el maestro y luego me voy a permitir también hacerle una pregunta. Agarraron un abogado y dijeron, este es nuestro. Buenos días, mi nombre es Catherine, yo vengo de la Facultad de Derecho, entonces mi pregunta va más enfocada a lo jurídico. Como bien sabemos, las personas tienen derecho a un debido proceso. ¿Qué opina usted respecto a la exclusión de la prueba cuando se viola este debido proceso y la prueba no puede volver a repetirse porque no se es consumible o porque por alguna circunstancia pues se desecha de lleno? Esa pregunta es una conferencia en sí. Así que le voy a hacer breve y la voy a remitir a que dialoguemos fuera. Van a formular otra por acá. Pero le contesto rápido eso. Ok. Porque para mí encontrar una pregunta de alguien que es abogado es como agua en el desierto. Yo estoy en contra de la teoría de exclusión probatoria. La teoría de exclusión probatoria es una teoría que emergió en los Estados Unidos, fue la peor solución que encontró la Corte norteamericana para un problema que era la corrupción policial, básicamente. Esa es la cuestión. Y casi siempre la exclusión es de un modo u otro el modo malo e imperfecto de trabajar el problema de las agencias de investigación policiales en el proceso.
malo e imperfecto. Y le tomo un ejemplo que se dijo ayer por creo que el defensor general cuando habló de un caso de tortura, ¿no? De un sujeto que había sido torturado para que diera una confesión. Entonces, obviamente se excluye esa confesión, porque el proceso tiene una protección epistémica, pero no es meramente epistémico, hay otros valores que intervienen. Pero el punto central de este asunto es, excluyo esa prueba, pero esa persona que fue absuelta, ¿era culpable o no del hecho? Porque esta es otra cuestión que no quedó claro, si era culpable o no del hecho, porque el punto es, la exclusión probatoria siempre es una sustracción de material evidencial, antiepistémico. Tengamos cuidado, no hagamos un festival de exclusiones probatorias, porque cada vez que excluimos evidencia, lo que hacemos es, o para poder asignar consecuencias, rebajamos el estándar, con menos pruebas llegamos al mismo lugar, o eventualmente modificamos el modo distributivo del estándar y aceptamos que mucha gente que debió haber sido condenada quede absuelta, generando, digamos, una intolerable, irrazonable, intolerable posición de la sociedad frente al rol que cumple el Poder Judicial. ¿Había otra pregunta? Sí, por acá la tenemos. Bueno, mi pregunta va sobre si un científico forense, a pesar de que pueda estudiar la carrera de Derecho, puede ser un candidato a ser juez. O sea, tiene la licenciatura en Ciencia Forense y posteriormente estudia Derecho, obviamente es especialista en penal y demás. ¿Puede ser candidato? Mire, esa pregunta en general la hace un estudiante, porque uno cuando estudia tiene la propensión de seguir estudiando toda la vida. Cuando uno se recibe de algo, ponerse a estudiar otra cosa ya hay que tener mucha voluntad. Pero la verdad, uno puede estudiar muchas cosas a la vez. Y uno puede ser juez sin ser abogado, en muchos contextos. Por ejemplo, un tribunal arbitral. Si lo único que hay que determinar es una cuestión, por ejemplo, un tribunal arbitral es una junta médica, obra de tribunal arbitral. ¿Puede médicos ser jueces? Y sí. Las computadoras pueden ser jueces. Yo le doy un ejemplo, ¿quiere que le dé un ejemplo sencillo de una computadora que es juez? Una fotomulta. Una fotomulta es todo eso. Es la máquina saca la evidencia, determina la velocidad y le pone la multa. Todo junto. Ese es el investigador, es el que produce la prueba y el que le aplica la sanción. Entonces, el juez es el acto de juzgar. Ahora, si usted me dice, un investigador forense aparte estudia Derecho y se candidatea para una plaza de juez, bueno, si usted dentro dentro de lo suyo logra distinguir los campos de aplicación del saber, y bueno, sí, puede serlo. Lo que no podría ser y sería inconveniente y sería recusable es si usted en el acto de juzgar pretende utilizar un conocimiento científico no controlable por las partes. Eso sí sería inadecuado. Al menos en un modelo acusatorio, parece eso, digamos, es más gentil con un proceso inquisitivo, si se quiere, ¿no? Donde el juez concentraba todas las funciones. Bueno, ahora me voy a permitir formularle una pregunta porque ya solo tenemos unos minutos. Está muy vinculado con lo que preguntaba mi colega abogada por allá atrás y tiene que ver con el garantismo extremo. En México tenemos muchos casos en los que no se juzga la responsabilidad de una persona, su culpabilidad o inocencia por violaciones al debido proceso. Entonces los juzgadores dicen, hubo violaciones al debido proceso, lo dejo en libertad y ya no lo juzgo. Entonces, en esos casos, pues en realidad para las víctimas no hay impartición de justicia, podrían considerar. ¿Cuál es su postura al respecto de esto? Bueno, yo dije que el problema del garantismo extremo, un garantismo más mesurado, como plantea Edgar Aguilera aquí en la UNAM, que concuerdo con muchas de sus puntos de vista de Edgar Aguilera, tiene la particularidad de que como el estándar de comprobación cumple esta función distributiva y es una función político-moral, no es universal, es parroquial. O sea, está vinculado a la emergencia de cada país. O sea, si uno tiene una policía que bueno, en lugar de sentirse segura sale corriendo porque tiene más chance de ser asaltado por un policía que por un ciudadano, o una policía, digamos, que tiene prácticas institucionales corruptas, prácticas institucionales que están asociadas a la tortura, que están asociadas al crimen organizado, y probablemente uno tienda en ese caso a generar más exclusiones probatorias o generar, digamos, estándares más altos y distribuciones, porque los márgenes de error de un sistema que se nutre de ese canal de información es malo. O sea, se presupone que en este claustro justamente
está preparándose el semillero para sustituir eso. O sea, si los investigadores, en lugar de ser policías corruptos, son científicos que estudian ciencia forense y son los que van a nutrir al Poder Judicial de información, bueno, entonces el estándar de comprobación uno lo puede fijar en otro punto, las exclusiones probatorias en otro lugar, uno puede reconfigurar el proceso, o sea, porque el proceso también, como dije antes, hay conciliancia, y eso es muy parroquial, eso está muy vinculado al lugar donde se aplica y a la emergencia de los problemas que se están verificando. No es lo mismo, yo hoy hablé del caso de violencia de género porque en la provincia de Buenos Aires una de las emergencias que tenemos de intervención es el problema de violencia de género, pero que puede ser que también no sea en México, pero quizás hay otras urgencias en México u otras emergencias que requieren otras reconfiguraciones de los estándares, otras reconfiguraciones del enfoque que el Poder Judicial tenga que tener en un caso concreto. Le agradecemos mucho su participación. Le hacemos entrega de una constancia. Por razones de tiempo ya tenemos que concluir esta mesa. Los invitamos, por favor, a que permanezcan sentados. Vamos a hacer un cambio rápido de mesa para continuar, por favor.